I feel a great honor to be here. Siento un gran honor de estar aquí. And I've been praying over these last months in particular that God would use these sessions, all of us together, Y he estado orando durante estos últimos meses para que Dios use estas sesiones, not just to strengthen us, but to strengthen our churches. no solo para fortalecernos a nosotros, sino para fortalecer a nuestras iglesias. And I'm going to speak in this session about something that's very close to my heart. Y les voy a hablar en esta sesión de algo que está muy cerca a mi corazón. I want us to think together about what we're calling the functional centrality of the gospel. Y quiero que veamos juntos lo que llamamos la centralidad funcional del Evangelio. And I am particularly excited about bringing this teaching to this conference Y estoy muy animado de poder traer esta enseñanza a esta conferencia, when we are talking about being faithful to our calling as pastors. porque estamos hablando de cómo ser fieles a nuestro llamado como pastores. I too am a pastor. Yo también soy un pastor. And this idea of the functional centrality of the gospel is something that has occupied my thinking for many years now. Y esta idea de la centralidad funcional del Evangelio es algo que ha ocupado mi pensamiento por muchas décadas ya. I don't want to pretend that this is something highly revolutionary. No quiero pretender que esto sea algo muy revolucionario, In one sense, I'm not going to say anything that is new. porque en cierto sentido no voy a decir nada que sea totalmente nuevo, But I can say that this idea, pero puedo decirles que esta idea, the functional centrality of the gospel, la centralidad funcional del Evangelio, has been a remarkably shaping thing for me as a pastor ha sido una idea que me ha moldeado de una manera muy significativa como pastor, and it has been remarkably fruitful in my own life. y también ha sido significativamente fructífera en mi propia vida. So I believe it actually can be revolutionary for our lives and our ministries Así que sí creo que puede ser de hecho revolucionaria para nuestras vidas y and ministerios, for the spiritual well-being of the churches that we serve. y sobre todo para el bienestar espiritual de las iglesias a las cuales servimos. If this, the functional centrality of the gospel, Si esto, la centralidad funcional del Evangelio, is intentionally pursued es algo que ustedes buscan intencionalmente and intentionally applied. y lo aplican intencionalmente. So I am very eager to share this with you today. Así que estoy muy ansioso por compartirles esto esta tarde. And let's pray that God would use it. Y vamos a orar para que Dios nos use. Father, we thank you Padre, gracias for the opportunity we have to be together in this room, in this place. por la oportunidad que tenemos de estar juntos en este auditorio, en este lugar. And we recognize that nothing gets wasted in your economy. Y reconocemos que en tu economía nada se desperdicia. And so we fully expect that you have good for us here. Así que esperamos que tú tienes algo bueno para nosotros aquí. Father, help me as I speak. Ayúdame mientras hablo, I pray your blessing on Abelardo, y también pido tu bendición sobre Abelardo, and I pray for everyone in this room y oro por cada uno en este auditorio, that you would give us ears to hear. que nos des oídos para oír. God, help us to understand. Dios, ayúdanos a entender, And I pray that we would rightly divide your word, which is true. y te pedimos que nos ayudes a manejar con precisión tu palabra, que es la verdad. We pray this in Jesus' name. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Do you all have outlines? Does everybody have an Todos outline? tienen sus notas. If you don't have one, I think there's some available. Or Si no las there's- tienen, levanten la mano para que se las hagan don't have llevar. one, just raise your hand and someone will come. Several years ago now, I received an invitation to participate in a gathering of pastors. Hace varios años recibí una invitación para participar en una reunión de pastores We gathered at Trinity Evangelical Divinity School in Chicago. y nos reunimos en el seminario evangélico Trinity en Chicago. It was a meeting called by Don Carson and Tim Keller, Fue una reunión a la que convocaron Don Carson y Tim Keller, and it has since become what is called the Gospel Coalition. y desde entonces eso se ha convertido en lo que se conoce como la coalición por el Evangelio. Before we gathered, we were asked, in addition to our resumes, to submit an answer to this question. Y antes de reunirnos, a todos se nos pidió que además de dar nuestros currículums, diéramos una respuesta a esta pregunta. What is the greatest and most crying need in the church today? ¿Cuál es la necesidad más grande y urgente en la iglesia hoy en día? And here's what I wrote. Y esto es lo que yo escribí. No solo una alfabetización bíblica teológica,
sino una alfabetización bíblica teológica que funcione, en especial un evangelio que funcione. Creo que una iglesia local es saludable en la medida en que, uno, sus pastores maestros son capaces de aplicar el evangelio de manera específica a la vida real de la gente, con precisión, eficacia y amplitud. Y dos, su gente tiene una profunda comprensión personal del evangelio y un profundo aprecio personal por él, para poder vivir en el bien del evangelio diariamente. Uno de los mayores desafíos, pero una de las tareas más importantes del ministerio pastoral, es ayudar a las personas a que vean realmente las conexiones entre el evangelio y el pensamiento y el comportamiento que conforman su vida diaria. Conocemos bien la centralidad del mensaje del evangelio, pero para que tenga una centralidad funcional debe estar conectado de forma clara y cuidadosa y coherente con los problemas reales, problemas de pensamiento y conducta de la vida de las personas. Este tipo de ministerio es muy necesario. So that was my response. Esa fue mi respuesta, But let me be completely honest. pero déjenme ser muy honestos. I don't know what the greatest need in the church is today. Yo no sé cuál sea la más grande necesidad de la iglesia hoy, Actually, I do. pero sí lo sé. It's Jesus. Es Jesús. He is the light of the world. Él es la luz del mundo. He is the bread of life. Él es el pan de vida. He is the way, the truth, and the Y Él life. es el camino, la verdad y la vida. It's Jesus that we need. He's the head of the church. Es a Jesús a quien necesitamos. Él es la cabeza de la iglesia. And the gospel Y el evangelio is simply the good news about Jesus. es simplemente las buenas nuevas de Jesucristo. It's the Bible's way of speaking about the person and the work of Jesus. Es la manera en la que la Biblia nos habla acerca de la persona y la obra de Jesús. And that's what we need. Y eso es lo que necesitamos. We need the word of the gospel. Necesitamos la palabra del evangelio, We need the truth of the gospel. la verdad del evangelio, We need the goodness of the gospel. la bondad del evangelio. There really is a very great need for this in the local church. In my local church, Y hay una gran necesidad de esto en la iglesia local, en mi iglesia local. and I'm going to guess in your local church. Y también me atrevo a decir que en las iglesias locales de ustedes. And I know that not just as some kind of mental exercise, Y no sé eso por algún simple ejercicio mental. I know that as a personally and regularly observed need Lo sé porque es una necesidad que he observado personalmente in my life. en mi propia vida. And as I interact with others, Y mientras interactúo con otros, there really is a great need for this in people's lives, a need for the gospel to function. y esta es una gran necesidad en las vidas de las personas, la necesidad de que el evangelio funcione, For the gospel to do its work. para que el evangelio haga su trabajo. And we are not asking the gospel to do something that it's not capable of. Y no estamos pidiendo que el evangelio haga algo que no es capaz de hacer. Do you remember in Romans chapter 1, verse 16, ¿Se acuerdan de Romanos 1:16? when Paul said, I'm not ashamed of the gospel. Cuando Pablo dice, y no me avergüenzo del evangelio, It is the power of God for the salvation of everyone who believes. que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. And after it has done its work of regeneration, Porque después de que hace su trabajo de regeneración, it continues to be the instrument of our sanctification. continúa siendo el instrumento de nuestra santificación. Listen to what Paul says in Colossians chapter 1. Vean lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1. All over this world, Por todo este mundo, the gospel is bearing fruit and growing, el evangelio está dando fruto y creciendo, just as it has been doing in you así como lo ha estado haciendo entre ustedes, since the day you heard and understood the grace of God. desde el día en que supieron y entendieron la gracia de Dios. In other words, the gospel does its initial work, En otras palabras, el evangelio hace su obra inicial and it continues to do its work bearing fruit in the life of the y Christian. continúa haciendo una obra que produce fruto en la vida del cristiano. So it's this functioning, this working of the gospel in the life of the local church that I want to talk about today. Y es de este funcionar del evangelio en la vida del cristiano de lo que quiero hablarles hoy. We're going to proceed in two basic steps. Y vamos a dar dos pasos básicos. First, I want us to look at a biblical paradigm
Primero quiero que veamos un paradigma bíblico for the functional centrality of the gospel. para la centralidad funcional del Evangelio. It's the main thing that I want to communicate in this session. Eso es lo principal que quiero comunicar en esta sesión. But second, I also want to offer some practical suggestions about what this might look like in our lives and in our ministries. Pero también quiero dar en segundo lugar algunas sugerencias prácticas sobre cómo se debe ver eso en nuestra vida y en nuestros ministerios. And so you'll see in the last pages of your outline, second major point, implications and opportunities. Así que en la segunda parte de sus notas van a ver que la segunda parte se trata de implicaciones y aplicaciones. I want to be very practical. I want to be very helpful and make a few suggestions about how this gets worked out in our lives together. Quiero ser muy práctico y darles algunas sugerencias en cuanto a cómo esto se aplica en nuestras vidas. But first, Roman numeral 1, Pero vamos primero a Romano número 1, the functional centrality of the gospel, a biblical paradigm. la centralidad funcional del Evangelio, un paradigma bíblico. And the way that I've conceived this is in 3 concentric circles. You see the diagram there in your outline. La manera como yo concibo esto es a través de 3 círculos concéntricos que los pueden ver ahí en su página 1. And in that center circle, Y en ese círculo del centro just write the word gospel, escriban la palabra evangelio, the gospel itself. el evangelio mismo. And we can talk for now about the centrality, the essential centrality of the gospel. Y vamos a hablar de la centralidad funcional de ese evangelio, Or we might say the theological centrality of the gospel. o lo que podríamos decir la centralidad teológica del evangelio. And we can see that in the explicit statements in Scripture Y lo podemos ver eso en algunas declaraciones específicas de la Escritura. perhaps most notably in 1 Corinthians. I think the note says 2 Corinthians. It should be 1 Corinthians chapter 15, verses 1 through 3. Y uno de esos pasajes que ahí en su página 2 les pido que corrijan es en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Ahí dice segunda, pero es Primera de Corintios, Where Paul gives in those verses this wonderful summary of the gospel, donde Pablo nos da un maravilloso resumen del Evangelio, especially in these 5 words: especialmente con estas 5 palabras. Christ died for our sins. Cristo murió por nuestros pecados. When I was a little boy, Cuando yo era un niño pequeño, I had a Sunday school teacher yo tenía un maestro de escuela dominical who, after class one day, called me back, que después de la clase un domingo me habló said, Michael, y me dijo, Mike, and I went, y yo fui, what did I do wrong? ¿qué hice mal? And she said, hold out your hand. Y ella me dijo, estira tu mano. And she did this: I will never leave you. Y me dijo, yo nunca te abandonaré. Worked. Good. And she said, that is a promise from God. She folded up my hand and she said, you can take that with you wherever you go. Y me dijo, eso es una promesa de Dios. Y luego me cerró la mano y me dijo, y tú la puedes llevar contigo a donde quiera que vayas. And I have never forgotten that. Y yo nunca he olvidado eso. So I share it with you, Así que la comparto con ustedes. but I want you to put it in your other hand Pero quiero que la pongan en su otra mano so you can free up this hand para que liberen esta mano for the heart of the gospel. para el corazón del Evangelio. Christ died for our sins. Cristo murió por nuestros pecados. That statement speaks about the reality of our sin. Esa declaración habla de la realidad de nuestro pecado It speaks of the necessity and rightness of divine punishment. y habla de la necesidad y de lo correcto que es que haya un castigo divino, And it speaks of the wonderful provision of salvation from judgment by God through Christ. y habla de la provisión maravillosa de la salvación que tenemos por medio de Cristo. This is the heart of the gospel. Eso es el corazón del Evangelio. But the point that we want to pick up from 1 Corinthians 15 Pero el punto que queremos extraer de 1 de Corintios 15 is that Paul speaks of this gospel as the matter of first importance. es que Pablo habla de este evangelio como algo de suma importancia. There is a theological priority, a theological centrality to this message.
en esto hay una prioridad teológica, una centralidad en este mensaje. And we know very well the priority given to that message in Paul's ministry. Y nosotros sabemos muy bien cuál era esa prioridad que Pablo le dio a ese mensaje en su ministerio. He writes to the Corinthians, I resolved to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Porque recuerden que les escribió a los Corintios y me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. He writes to the Galatians, I boast in nothing except the cross of Christ. Y a los Gálatas les escribió, y lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de mi Señor Jesús. And so you have these very clear, explicit statements about the essential centrality of the gospel. Así que tenemos esas muy claras declaraciones acerca de la centralidad del Evangelio. And then on top of that, you have these other explicit biblical statements that speak of the gospel in remarkable terms. Y por encima de eso tenemos otras declaraciones bíblicas que hablan del Evangelio de maneras extraordinarias. The gospel is the power of God, El Evangelio es el poder de Dios. Romans 1. Romanos 1. The gospel is the blessing of God, El Evangelio es la bendición de Dios. 1 Corinthians 9. Primera de Corintios 9. The gospel is the light of the glory of God, El Evangelio es la luz de la gloria de Dios. 2 Corinthians 4. Segunda de Corintios 4. I mean, it's amazing. The gospel is described in these remarkable ways in the Bible. Es increíble que el Evangelio sea descrito de estas maneras tan extraordinarias en la Biblia. So there is this explicit giving to the gospel of this priority, this centrality. Así que hay aquí una asignación explícita que la Biblia le da al Evangelio de la prioridad que debe tener. So that's the first circle, the gospel itself. Ese es el primer círculo, el Evangelio mismo. But now, Pero ahora, in order for the gospel to have a functional centrality in our lives as believers, para que ese Evangelio tenga una centralidad funcional en nuestras vidas como creyentes, we have to make connections between the gospel and various areas of our lives. tenemos que hacer conexiones entre el Evangelio y varias áreas de nuestra vida. It's part of your calling as a pastor Porque también es parte de tu llamado como pastor, to make connections between the gospel and places where people are living their lives. el que hagas conexiones entre el Evangelio y el vivir del día a día de las personas a las que le sirves. So the gospel needs to be connected to areas of thought, El Evangelio necesita estar conectado a áreas de pensamiento, patterns of thought, a patrones de pensamiento, deep structures of thought, estructuras profundas de pensamiento, and the gospel needs to be connected to areas of our conduct, y también necesita estar conectado a áreas de nuestra conducta o comportamiento, patterns of conduct, a patrones de conducta, structures of our conduct. estructuras de nuestra conducta. The gospel needs to be applied to every area of our thinking and feeling and relating and behaving. El Evangelio necesita ser aplicado a todas las áreas de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos, de nuestros comportamientos, Everything. a todo. And it's in those connections that makes the gospel function. Y son esas conexiones las que van a hacer que el Evangelio funcione. This is how the gospel wields its influence. Así es como el Evangelio ejerce su influencia. This is how the gospel bears fruit in our lives. Y así es como el Evangelio produce fruto en nuestras vidas. And so this introduces us to the second and the third circles in our diagram. Y esto nos introduce al segundo y al tercer círculo ahí en nuestro diagrama. Let's go to that second circle. Vamos a ese segundo círculo. This is the closest and most immediate connections to the gospel. Esta es la más cercana conexión a ese Evangelio. What we might call the doctrinal implications of the gospel. Lo que podríamos llamar las implicaciones doctrinales del Evangelio. I like to call these gospel truths. Y a mí me gusta llamarle a estas verdades del Evangelio. Not the gospel truth, but gospel truths. No la verdad del Evangelio, sino verdades del Evangelio. So right in that second circle, those words, gospel truths. En ese segundo círculo escriban verdades del Evangelio. This is not the gospel itself. No es el Evangelio mismo, These are implications of the gospel. son implicaciones del Evangelio. Things that grow specifically out of the truth of the gospel. Son cosas que brotan de una manera natural de la verdad del Evangelio. In 1 Timothy chapter 1, En Primera de Timoteo capítulo 1, Paul speaks about this category, Pablo habla de esta categoría
when he talks about doctrine that conforms to the glorious gospel. cuando habla de doctrina que se conforma al glorioso evangelio. That is doctrine, the shape of which is determined by the gospel. O sea, doctrina que está moldeada por el evangelio. So let's talk for a moment about this idea of gospel-shaped doctrine. Así que hablemos por un poco de esta idea de doctrina moldeada por el evangelio. This is truth, biblical truth. Esto es verdad bíblica. That's not just true also. Que It's not just another truth. que no es nada más otra verdad. So here we have the gospel, Acá tenemos el evangelio and here we have truths. y acá tenemos verdades. No, these things are true because of the gospel. No, estas cosas son verdad por el evangelio, a causa del evangelio. So in your drawing, you can make little arrows going out of the center to that second circle. A lo mejor ahí en su círculo pueden poner pequeñas flechitas que salgan del primer círculo hacia ese segundo círculo. These are things that grow out of the gospel. Porque estas son cosas que crecen del evangelio. The content of the doctrine is what it is because of the content of the gospel. El contenido de estas doctrinas es lo que es por el contenido del evangelio. And here's the point. Y este es el punto. These gospel truths bring the gospel to bear Estas doctrinas, estas verdades del evangelio hacen que el evangelio sea relevante They cause the gospel to function y hacen que el evangelio funcione in very specific areas of our lives, en áreas muy específicas de nuestras vidas particularly in the mind. y particularmente en la mente. In other words, these truths are useful in renewing the mind so that our thinking En otras palabras, estas verdades son muy útiles para renovar nuestra mente. the content of our thinking, El contenido de nuestro patterns of our pensamiento, thinking, los patrones de nuestro pensamiento the structures of our y thinking. las estructuras de nuestro pensamiento. I mean, stop and think about how much of your life you live right up here. Pónganse a pensar por un momento sobre qué tanto de su vida la viven en su mente. All of your hopes, Todas sus esperanzas, all of your fears, sus temores, all of your desires, sus deseos, all of your plans, sus planes right here. están aquí. It's more and more now, our thought life is able to be actually shaped by the truth of the gospel when we make these connections. Cuando hacemos estas conexiones, nuestra manera de pensar va a ser cada vez más moldeada por el evangelio. I believe this is what Paul is talking about in Romans chapter 15, verse 13, Y yo creo que de esto es de lo que Pablo habla en Romanos capítulo 15, when he says, cuando dice "May the God of hope que el Dios de esperanza fill you with all joy and peace in believing." los llene de toda esperanza y de todo gozo en el creer. In other words, by believing certain things, En otras palabras, por creer ciertas cosas, the gospel will function el evangelio funcionará to bear the fruit of joy and peace and hope in you. para producir el fruto de gozo y paz y esperanza en ti. So let's look at some examples. Así que veamos algunos ejemplos. Gospel truths. Verdades del evangelio. As you might expect, the book of Romans is rich with gospel truths. Y como ustedes esperarán, el libro de Romanos está saturado de verdades del evangelio. So let's consider Romans chapter 5, verse 1. Vamos primero a Romanos capítulo 5, versículo 1. This is probably a familiar verse to you, Tal vez este sea un versículo muy familiar para ustedes, but I want you to pay particular attention to the logic of the verse. pero quiero que pongan particular atención a la lógica del versículo. Therefore, Por tanto, since we have been justified, habiendo sido justificados, we now have peace with God through our Lord Jesus Christ. tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Do you see the logic of the verse? ¿Ven la lógica del versículo? In fact, Paul stresses the logic. De hecho, Pablo enfatiza esa lógica. Therefore, since Por lo tanto, debido a we have been justified. que hemos sido justificados. In other words, Paul's about to say something else that is true because of the gospel, Pablo está a punto de decir algo que es verdad por causa del evangelio. something that grows out of the gospel. Está a punto de decir algo que crece del evangelio. What is it? ¿Qué es? We are now at peace with God. Ahora tenemos paz con Dios. That truth
flows out of the gospel. Esa verdad fluye o brota del Evangelio. And that gospel truth, when it is grasped by a Christian, Y cuando esa verdad del Evangelio es captada por un cristiano, that is going to go a long way in renewing their thinking va a tener un efecto muy largo en renovar su manera de pensar and helping a person to think about their fundamental situation in the world. para ayudar a la persona a captar cuál es su situación en este mundo, Their safety, their security su seguridad, su estabilidad in a universe en nuestro universo. where you can get shaken at times. Hay muchas ocasiones cuando podemos ser sacudidos, So no matter what happens, pero no importa lo que suceda, you may lose a loved one. puedes perder a un ser querido, You may discover you have cancer in your body. puedes descubrir que tienes cáncer en tu cuerpo, There may be a pandemic that affects every person on this planet. o puede venir una pandemia que afecte a todos los habitantes de este planeta. No matter what happens, No importa lo que suceda, if you have been justified, you are at peace with si God. tú has sido justificado, tú ya tienes paz con Dios. There is no greater reality. Y no hay una realidad más grandiosa que esa. You see the connection? ¿Ven la conexión? Or consider Romans chapter 8, verse 1. O consideren Romanos capítulo 8, versículo 1. Notice the logic again. Y de nuevo noten la lógica. Therefore, Por tanto, there is now ahora no hay no condemnation for those who are in Christ Jesus. condenación para los que están en Cristo Jesús. Once again, Paul is standing in that center circle, the gospel, De nuevo Pablo se está parando en ese círculo central que es el Evangelio and he's sharing a gospel truth, y está compartiendo una verdad del Evangelio, a doctrinal implication of the gospel. una implicación doctrinal del Evangelio. And the implication is amazing. Y la implicación es asombrosa. No condemnation. No hay condenación. And when that truth is fully comprehended by a believer, Y cuando esa verdad es comprendida plenamente por un creyente, it will revolutionize their mental world. va a revolucionar su mundo mental. And the gospel will function for them. Y el Evangelio funcionará para ellos. Without the gospel, Sin el Evangelio, in the face of our sin, al ver nuestro pecado, we're going to be tempted either to legalism or to depression. vamos a ser tentados a caer ya sea en el legalismo o en la depresión. But when the grace of God in the gospel is the functioning standard of our thinking, Pero cuando la gracia de Dios en el Evangelio es lo que es fundamental en nuestro pensamiento, oh, how liberating that is for the Christian who deals with their own sin. qué liberador se vuelve eso para el cristiano que tiene que lidiar con su pecado. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Por Jesus. tanto, ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. And as I said yesterday in the panel, Y como dije ayer en el panel, it's not as if God doesn't deal with our sin. no es como si Dios no tratara con nuestro pecado, It's just that he deals with our sin according to his love. sino que trata con nuestro pecado, pero de acuerdo a su amor. The truth of the gospel brought to bear on the fact that I still am a sinner. La verdad del Evangelio se hace relevante para el hecho de que aún soy un pecador. Look at Romans chapter 8, verse 32. Vean a Romanos 8:32. This is one of my favorites. Este es uno de mis favoritos. He who did not spare his own son, El que no negó o escatimó ni a su propio hijo, but gave him up for us all. sino que lo entregó por todos nosotros. What do you hear there? ¿Qué oyen ahí? Christ died for our sins. Cristo murió por nuestros pecados. He who did not spare his own son, but gave him up for us all. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Now listen to this beautiful gospel truth. Escuchen ahora esta preciosa verdad del Evangelio. How will he not also with him graciously give us all things? ¿Cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? You see those words, also with him? ¿Ven esas palabras también junto con él? They speak of something that grows out of the gospel. Habla de algo que brota del Evangelio. And so Romans 8:32 is really presenting one of these wonderful gospel truths, Así que Romanos 8:32 nos está presentando una de estas maravillosas verdades del Evangelio, which is true because of the gospel. que es verdad por el Evangelio. And when you make that connection for people, Y cuando tú haces esa conexión para tu gente and they see that this promise, this gracious provision from God
Y cuando ellos ven que esta promesa, esta provisión de la gracia de is Dios true because of the gospel, es verdad a causa del Evangelio, the gospel will function for them el Evangelio va a funcionar para ellos by strengthening their daily trust in God for everything that they need. al fortalecer su confianza en Dios en medio de lo que puedan estar viviendo. You see, independent of the gospel, all of these promises are just going to fall to the ground. Porque independientes del Evangelio, todas estas promesas simplemente caerían al suelo, They won't stick. no se mantendrían. But if you make the connection with the gospel, Pero si tú haces la conexión con el Evangelio, there is now something that gives foundation hay algo ahora que les da un fundamento and great power y gran poder to these amazing promises. a estas asombrosas promesas. So let me use an illustration here. Déjenme usar una ilustración. Imagine a huge flywheel. What's a flywheel? A flywheel is this big, massive, heavy thing that you get started, and once it gets moving, you attach things to it by an axle to move other things. Es una rueda gigante que cuando la mueves ya no la puedes parar y le pones otras cosas para que esa rueda gigante haga que otras cosas se muevan también. Un engrane gigante. See, see. That is the gospel. Eso es el Evangelio. And once you get the gospel going Y cuando empiezas a hacer que se mueva and it gains momentum in your church, y empieza a agarrar velocidad en tu iglesia and now you begin to attach other things to it, y le empiezas a colgar otras cosas, the gospel now gives momentum to these truths. el Evangelio les da poder o velocidad a And estas those cosas. truths are very close to where people actually live their lives. Y esas verdades son verdades muy cercanas a lo que viven día a día nuestras personas en la iglesia. Thus, the gospel will function for them. Y así el Evangelio va a funcionar para ellos. Well, there is beyond the shaping of our thinking by these doctrinal implications, Eso es en cuanto al moldear nuestro pensamiento con estas implicaciones del Evangelio. there's another level of connections that link the gospel to our behavior. Pero ahora vamos a ver otras conexiones que relacionan el Evangelio con nuestro comportamiento. This is the third circle. Y es el tercer círculo. Behavioral implications of the gospel. Implicaciones de comportamiento del Evangelio. What we could call gospel conduct. O lo que podríamos llamar conducta del Evangelio. So back to your illustration, Para regresar a la ilustración, the gospel in the middle, el Evangelio en el centro, gospel truths, verdades del Evangelio, now gospel conduct. y ahora en el tercer círculo, conducta del Evangelio. In Philippians chapter 1 verse 27, En Filipenses 1, versículo 27, Paul tells the Philippian believers, Pablo le dice a los creyentes filipenses, listen to this, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel. vivan de una manera digna del Evangelio. He's speaking there about gospel conduct. Está hablando de conducta digna o congruente con el Evangelio. And then you have that very interesting episode in Galatians chapter 2. Y tenemos ese muy interesante episodio en Gálatas 2. Remember this? When Paul confronts Peter for his conduct that was not in keeping with the gospel. ¿Se acuerdan? Ahí es cuando Pablo confronta a Pedro porque su conducta era contraria al Evangelio. So again, we have this idea of gospel-shaped conduct. Así que aquí está de nuevo esta idea de una conducta moldeada por el Evangelio. Conduct that grows specifically out of the truth of the gospel. Una conducta que brota específicamente de la verdad del Evangelio. So again, draw arrows from the gospel, but now all the way out to that third circle. Y ahí pueden de nuevo volver a poner flechas, pero que van del primer círculo hasta el tercer círculo. In other words, one of the ways that the gospel functions, En otras palabras, una de las maneras como funciona el Evangelio and God means it to function, y que Dios quiere que funcione así, is by specifically informing behavior. es que debe afectar
nuestro comportamiento. As Christians, we need to be reading our Bibles, specifically looking for those connections. Y como cristianos debemos leer nuestras Biblias y buscar específicamente esas conexiones Between the gospel and our behavior. entre el Evangelio y nuestro comportamiento. So again, let's look at some examples. Veamos algunos ejemplos. In 1 Corinthians chapter 6, verse 18, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Paul says to the Corinthians, Ahí Pablo le dice a los corintios, flee from sexual immorality. huyan de la fornicación o de la inmoralidad sexual. That is a behavior. Eso es un comportamiento. But please notice the connection he makes to the gospel, Pero noten la conexión que hace con el Evangelio, because he wants the gospel to function as it should. porque quiere que el Evangelio funcione como debería funcionar. So he's not just preaching moralism, No nada más está predicando moralismo, telling them to behave themselves. diciéndoles que se porten bien. No, he reminds them of the gospel. Les recuerda el Evangelio You were bought with a price. y les dice, tú fuiste comprado por un precio. Christ died for your sins. Cristo murió por tus pecados You belong to God. y tú le perteneces a Dios. Now here's the connection. Y aquí está la conexión. So glorify God in your body. Por lo tanto, glorifica a Dios en tu cuerpo. He attaches this little behavioral exhortation Él conecta esta exhortación conductual to the already moving flywheel of the gospel, al engrane que ya se está moviendo del Evangelio. and by so doing, he gives momentum, gospel momentum, Y al hacerlo le da poder y fuerza a ese Evangelio to our sexual purity, para que venga e impacte nuestra pureza sexual. as opposed to trying to simply give a moral exhortation. En lugar de simplemente darles una exhortación moral. You know what's going to happen if all you do is give moral Porque exhortation. ustedes saben lo que va a pasar si solo les dan exhortaciones morales. It's going to last about this long, Va a durar and it's tanto going to be así, about this strong. y no va a tener ninguna fuerza. But if you connect it to the gospel, Pero si lo conectas al Evangelio, firmly connected, lo conectas firmemente, the gospel will now give momentum to something that is very pleasing to God. el Evangelio le va a dar poder a algo que le agrada mucho a Dios. We see the very same thing in Ephesians chapter 4, verse 32. Y vemos exactamente lo mismo en Efesios 4:32. Paul says, "Be kind to one another, Ahí Pablo nos dice, ámense perdonaos unos a otros, forgiving one another, perdonándose unos a otros, as God forgave you." así como también Dios los perdonó. You see, both the ustedes. model and the motivation for our forgiveness, our conduct of forgiveness, is the gospel. Aquí de nuevo, el modelo y la motivación para nuestro comportamiento de perdón es el Evangelio. Or think about Paul's instructions to husbands in Ephesians chapter O 5 piensen en las instrucciones que le da Pablo a los esposos en Efesios capítulo 5 regarding your conduct. en cuanto a su conducta. Husbands, love your wives Maridos, amen a sus mujeres, as Christ loved the church and gave himself for her. así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Right there at the end of Ephesians 5:25, you have this wonderful statement of the gospel. Ahí al final de Efesios 5:25 tenemos de nuevo esta maravillosa declaración del Evangelio. And its purpose is to give motivation and power to your conduct toward your wives. Y su propósito es darte a ti motivación y poder en cuanto a tu conducta hacia tu esposa. Are you seeing how this works? ¿Están viendo cómo funciona esto? Let's look at one more example. Vamos a ver un ejemplo más. 2 Corinthians Segunda de Corintios, chapters 8 and 9. capítulo 8. Paul is calling the Corinthian church to generosity. Pablo aquí está llamando a la iglesia de Corinto a la generosidad. And at several points in those chapters, he explicitly reminds them of the gospel. Y en varios momentos ahí en ese pasaje, él explícitamente menciona el Evangelio. He reminds them of God's generosity to them. Él les recuerda de la generosidad de Dios para con ellos. Do you see what he's doing? ¿Ven lo que está haciendo? He links this behavior to the gospel so that the gospel will be the thing that functions to bring about their generosity. Él conecta ese comportamiento al Evangelio para que el Evangelio sea lo que produzca en ellos su generosidad. See that you excel in this grace, Y les dice, traten de ser excelentes en esta gracia, for
Porque you know the grace of our Lord Jesus Christ, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, that though he was rich, que siendo rico, he became poor, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, so that you by his poverty might become rich. para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Many, many more examples could be given. Hay muchos más ejemplos que les podría dar. The gospel has something to say about racism. El Evangelio tiene algo que decir acerca del The racismo. gospel has something to say about suffering. El Evangelio tiene algo que decir acerca del sufrimiento. The gospel has something to say about self-control. El Evangelio tiene algo que decir acerca del dominio The propio. gospel has something to say about our worship. Tiene algo que decir acerca de nuestra adoración. Ultimately, all Christian behavior should flow out of the gospel. Y a fin de cuentas, todo comportamiento cristiano debería brotar del Evangelio. But it's you seeing the connections Pero lo importante es que ustedes vean las conexiones and you helping your people see the y connections, que le ayuden a su gente en sus iglesias a ver esas conexiones. the very specific connections. Las conexiones específicas. Let's not be vague, No sean vagos no o fuzziness. confusos. The logic of the gospel, La lógica del Evangelio, gospel connections, conexiones del Evangelio. that is what is going to help the gospel function in your people's lives. Eso es lo que va a hacer posible que el Evangelio funcione en las vidas de su gente. That's what taps into the momentum and power of the big gospel flywheel. Eso es lo que hace que nos colguemos, nos añadimos ahí a esa rueda gigante del Evangelio. And I think it's a significant part of your life as a Christian Y yo creo que es una parte muy significativa de tu vida como cristiano. and a big part of your task, your calling as a pastor, Y también es una parte muy significativa de tu llamado como pastor. to make those connections Hacer esas conexiones clearly, de una manera clara, carefully, de una manera cuidadosa and consistently. y consistente. I believe that almost defines maturity in the Christian life. Y yo creo que eso es casi lo que define la madurez en la vida cristiana. And when you do this, you are not just leveraging the logic of the gospel, Y cuando haces esto, no te estás apoyando simplemente en la lógica del Evangelio, you are harnessing the power of the gospel of Jesus sino que Christ. estás usando y beneficiándote del poder del Evangelio de Jesucristo. Okay, that's the paradigm. Ese es el paradigma. I believe it's a biblical paradigm. Y creo que es un paradigma bíblico. I've tried to show you that. Ya traté de mostrárselos. It's not just that there are these truths and exhortations. No son simplemente verdades y exhortaciones aisladas. No, they're connected to the gospel so that there is a centrality, but a now functioning centrality of the gospel. Están conectadas al Evangelio para que exista esa centralidad funcional del Evangelio. That's the concept I want you to see, Ese es el concepto que quiero que vean. and I want you to see it as a paradigm for pastoral leadership. Y quiero que lo vean como un paradigma para el ministerio pastoral también. But now, I thought it might be helpful to at least talk about some implications and opportunities. Pero creo que también sería muy útil hablar de algunas implicaciones y oportunidades. So, Roman numeral 2, Número Romano 2, the functional centrality of the gospel, la centralidad funcional del Evangelio, implications and opportunities. oportunidades e implicaciones. I'm sure you understand we could spend a lot of time here, Y estoy seguro que podrían entender que podemos pasar mucho tiempo en esto. but I want to suggest just 3 very practical places that this vision should be worked out. Pero quiero sugerirles 3 cosas específicas en las que esta visión se debe manifestar. 3 places where you, as a pastor or church leader, need to clearly, carefully, consistently make these connections. 3 áreas en las que ustedes como pastores o líderes tienen que de una manera clara y consistente hacer estas conexiones. And then once we look at those 3 areas, I want to add a gentle word of warning. Y después de ver esas 3 áreas voy a agregar una gentil palabra de advertencia. So first, number 1, Número 1. and this cannot be an unstated assumption. Y esto no puede ser una suposición que ustedes la den por hecho. The first place these connections need to be made is in your own life. El primer lugar donde estas conexiones se tienen que hacer es en tu propia vida. Paul's words to Timothy when he said, set an example for the believers, it applies to everything. Las palabras que le dijo Pablo a Timoteo cuando le dijo, sé ejemplo para los creyentes, se aplican a todo And it certainly applies to this. y también se aplican a esto. So here's the question. Y aquí es la pregunta. Is there a functioning of the gospel
in your life? ¿Hay un funcionamiento del evangelio en tu vida? Are you making the connections and living in the good of the gospel daily? ¿Estás tú haciendo esas conexiones y viviendo en el beneficio del evangelio cada día? Listen, pastoral leadership is influence, Escucha, el ministerio pastoral es influencia and there is no greater influence than your life. y no hay una influencia más grande que tu propia vida. We mentioned this the other night. Esto lo mencionamos el otro día. At one point, Robert Murray McChain said this: En cierto punto de su vida, Robert Murray McChain dijo esto: the best thing I can give to my people is my own holiness. lo mejor que le puedo dar a mi gente es mi propia santidad. And in a similar way, Y de una manera similar, I would say the best thing you can do for your people is to believe and live the gospel. les puedo decir que lo mejor que ustedes pueden hacer por su gente es creer y vivir el evangelio. And God will use that, Y Dios va a usar eso, what is happening in your life, lo que está pasando en tu vida, for the good of your people, para el bien de tu gente. totally apart from your formal ministry. Y tal vez de una manera hasta separada de tu ministerio formal, But it will add credibility pero va a agregarle credibilidad and weight y peso and y effectiveness efectividad and attractiveness. y atractividad, To your formal atracción ministry. a tu ministerio formal. So the question here is this: Así que la pregunta es esta: are you purposefully growing ¿tú estás creciendo de una manera intencional in your comprehension of the gospel? en tu comprensión del evangelio? Is the gospel design being filled out in your life? ¿Estás siendo el evangelio y su esencia cada vez algo que satura más tu vida? So that it's not just circles on a paper, Para que no sea nada más círculos aquí en un papel. it's being filled out in all of its connections in your life. ¿Está llenando tu vida en todas las áreas? Are you faithfully reading God's word toward that end? ¿Estás tú leyendo fielmente la palabra de Dios con ese fin? Are you reading in such a way to sharpen your mind and stir your heart and help you to see how to apply the gospel? ¿Estás leyendo para hacer tu mente más aguda y para cambiar tu corazón y para vivir de acuerdo a ese evangelio? But then are you also living out, actively living out the gospel ¿Y estás viviendo ese evangelio de una manera activa so others see it para que otros lo vean in your life? en tu propia vida? Do they see the gospel? ¿Ven el evangelio? Do my children see the gospel in their dad? ¿Tus hijos ven el evangelio en su papá? Does my wife see the gospel functioning in her husband? ¿Tu esposa ve el evangelio funcionando en su esposo? Do the other men on the pastoral team observe the gospel being worked out in my relationship with them? ¿Los otros hombres en tu equipo pastoral ven el evangelio siendo central en tu relación con ellos? And do the people of Crossway or your church, do they see it? ¿Y la gente de tu iglesia lo ven ellos? Listen, brothers, it is hard for me to imagine anything that is more helpful to your people than to see the gospel functioning. Oh, that's what it looks like. Y yo no me puedo imaginar algo que sea más útil para nuestra gente en nuestras iglesias, que ellos puedan ver, eso es lo que significa que el evangelio funcione. So that it's not just a doctrinal teaching, Para que no sea solo una enseñanza doctrinal, they see it in your life sino que lo vean en tu vida and they can realize it's not just words. y que ellos puedan decir, no son solo palabras. Listen, if nothing else happens, if you don't apply any of the rest of these, Y si ninguna otra cosa sucede, si tú no aplicas ninguna de las demás cosas que voy a decir, this one will bear much fruit in your ministry. esta va a dar muchísimo fruto en tu ministerio. Number 2, Número 2, and I think this is the obvious one. y creo que esta es la obvia. A second place connections need to be made is in your regular ministry of the word. La segunda área en la que se tienen que hacer esas conexiones es en tu enseñanza regular de la palabra. And I'm thinking first and foremost of your main teaching ministry, typically on Sunday mornings. Y estoy hablando principal y fundamentalmente de tu principal ministerio de enseñanza, que es los domingos en la mañana. Certainly foundational to that ministry is your explicit gospel preaching. Y fundamental para ese ministerio es que tú prediques el evangelio de una manera explícita. And I trust that it's clear from what we're talking about that I'm not talking about evangelistic preaching to unbelievers. Y estoy asumiendo que les está quedando claro que no me refiero a
predicar evangelísticamente a los no creyentes. I'm talking about preaching the gospel for Christians. Estoy hablando de predicarles el evangelio a los cristianos. The gospel flywheel needs to be regularly kept in motion for Christians through your preaching. El engrane del evangelio necesita ser mantenido en movimiento para los cristianos. Listen to what Jerry Bridges says. Escuchen lo que dijo Jerry Bridges. He writes this: Él escribió esto. the gospel is not only the most important message in all of history, El evangelio no es solamente el mensaje más importante en toda la historia. it is the only essential message in all of history. Es el único mensaje esencial de toda la historia. And yet we allow thousands of professing Christians to live their entire lives without clearly understanding the gospel. Y sin embargo le permitimos a millares de cristianos vivir todas sus vidas sin llegar a tener un entendimiento claro del evangelio. Bridges says this: Bridges dice esto. I believe part of the problem is our tendency to give an unbeliever just enough of the gospel to get him or her to pray a prayer, Y creo que parte del problema, dice, es que les damos a los inconversos un pedacito del evangelio como para que hagan una oración and then we immediately put the gospel on the shelf, so to speak, y después de eso inmediatamente ya guardamos el evangelio en un estante and we go on to the duties of discipleship. y continuamos con las tareas del discipulado. As a result, Christians are not instructed in the gospel. Y como resultado de eso, esos cristianos nunca fueron instruidos en el evangelio. And because they do not fully understand the riches of the gospel, they are not able to live in the good of it. Y porque ellos no entienden las riquezas profundas del evangelio, claro que no van a poder vivir el beneficio de ese evangelio. I try to make it a point every Sunday when I preach Yo trato de hacer un punto específico de esto cada domingo cuando predico, that the gospel is present. que el evangelio esté presente. People who are unsaved need to hear it. Personas que están ahí, que no son salvas, necesitan escucharlo. And yes, the people who are saved need to hear it again. Y las personas que ya son salvas necesitan escucharlo una y otra vez. So, foundational to your task is explicit reminding of the gospel. Así que fundamental para tu tarea como pastor es que les recuerdes el evangelio. Martin Luther said, "Every week I preach the good news of justification by faith." Martín Lutero dijo, cada semana yo predico las buenas nuevas de la justificación por la fe, Because every week we forget. porque cada semana se nos olvida. Spurgeon said at one point, "I fear my people grow tired of me hammering on the same nail." Spurgeon dijo en cierto momento, yo a veces me da miedo de que la gente se vaya a cansar de que siempre le estoy pegando al mismo clavo, But hammer I will. pero continuaré pegándole. And then, Y luego, also in your regular preaching and teaching, también en tu enseñanza y predicación regular, a good part of that is making these connections, una buena parte de eso tiene que ser hacer estas conexiones, showing the connection between the gospel and their lives. mostrándoles las conexiones entre el evangelio y sus vidas. That making connections is a big part, a major part of what your preaching should be made up of. Hacer esas conexiones debe ser una parte fundamental de lo que debe consistir nuestra predicación. And can I encourage you here? Y los puedo alentar aquí, You will get better at this, te vas a volver cada vez mejor en hacerlo, but not automatically. pero no de una manera automática. As you increasingly familiarize yourself with the language of the gospel in the Bible, A medida que tú te familiarices cada vez más con el lenguaje del evangelio en la Biblia, this will help you see things. eso te va a ayudar a ver cosas. As you become more and more familiar with the Bible's language, A medida que te familiarizas más y más con ese lenguaje de la Biblia, freedom and slavery, libertad para la esclavitud, guilt and pardon, culpa y perdón, enmity and reconciliation, enemistad y reconciliación, life and death, vida y muerte, redemption. redención. The Bible is wonderfully vivid in its language around the gospel. La Biblia es ricamente vívida en el lenguaje que utiliza para el And the evangelio. more you understand the language of the Bible around the gospel, the more points of contact you will be able to see and make for people. Y entre más entiendas tú ese lenguaje que utiliza la Biblia para relacionarse con el evangelio, más preciso serás en hacer esas conexiones. Number 3, Número 3. a third place you need to make gospel connections Una is tercera área en la que necesitas hacer esas conexiones in your direct care
and counsel with people. Es en tu cuidado y consejería de tus ovejas. If you are ministering the gospel in all of its connections faithfully, it will invariably draw you into direct pastoral care. Si tú estás haciendo esas conexiones con el Evangelio de una manera fiel, de una manera inevitable, te va a guiar a impactar las vidas de esas personas. One ministry of the word will lead to another ministry of the word. Porque un ministerio de la palabra te va a dirigir a otro ministerio de la palabra. And that's good Y eso es bueno, because you can't get everything done in your preaching. porque no puedes llevarlo todo a cabo con una predicación. So if you are ministering faithfully, you will find yourself engaged with people later. Porque si estás ministrando fielmente, eso te va a dar la oportunidad de tratar con personas posteriormente, After the meeting, después de la reunión, later in the week, tal vez después en la semana, via email or text. a través del correo electrónico o de textos. And you must see that as an extension of your ministry of the gospel Y tú tienes que ver eso como extensiones de tu ministerio del Evangelio. and seize that as an opportunity to continue to help people let the gospel function in their lives. Y aprovechar todo eso como oportunidades que te permiten ayudarle a las personas a que aprendan cómo funcione el Evangelio en sus propias vidas. In my pastoral ministry, I am finding that so much of people's spiritual struggles En mi ministerio pastoral yo me doy cuenta de tantas luchas espirituales que tiene mi gente, so much of their discouragement de tanto de su decepción y desaliento. is actually due to a failure to make a connection to the gospel. Me doy cuenta que se debe a que ellos fracasan en hacer esas conexiones con el Evangelio. So, what might this look like? ¿Y cómo se puede ver esto? Let me just give you one example. Les voy a dar un ejemplo. Not long ago, after preaching a sermon on forgiveness, No hace mucho tiempo, después de que prediqué un mensaje sobre el perdón, I found myself in a conversation in my office with a young wife yo me encontré ahí en mi oficina en una conversación con una esposa joven whose husband had sinned against her, terribly sinned against her. cuyo esposo había pecado contra ella de maneras terribles. And she was understandably having a hard time forgiving him. Y de una manera lógica, ella estaba batallando muchísimo para perdonarlo. And she said to me at one point, Y en un momento ella me dijo esto: I can only forgive him if he promises never to do that again. yo solo lo puedo perdonar si él me promete que nunca jamás lo volverá a hacer. Now, I didn't rush in. Y yo no me apresuré ahí, I listened escuché, and I waited. esperé, But at the right time, I said to her, pero en el momento preciso le dije a ella: what would happen if God had dealt with you like that? ¿qué hubiera pasado si Dios a ti te tratara de esa manera? I'll only forgive you if you promise to never sin again. Yo te perdono solamente si me prometes nunca más volver a pecar. In other words, I reminded her of the goodness of the gospel, En otras palabras, le recordé la bondad del Evangelio, the radical goodness of the la gospel. bondad radical del Evangelio. And connecting this issue in her life to the gospel was what broke the logjam of resistance in her heart. Y conectar esa verdad del Evangelio, del perdón que tenemos en el Evangelio, a su situación fue lo que le ablandó el corazón para salir del atorón en el que ella I estaba. saw it break right before my eyes. Y yo vi cómo se rompió ahí ese atorón. I saw the recognition on her face, Y lo vi cuando su cara and I saw it in the tears in her eyes. lo captó, y cuando vi las lágrimas en sus ojos. The gospel functioning with reference to a very real situation. El Evangelio empezó a funcionar ahí en relación a una situación muy específica. Listen, it was not my pastoral brilliance. Y no fue el hecho de que yo soy un pastor muy brillante. It was not my pastoral insight. No fue mi discernimiento pastoral. It was the effect of the gospel. Fue el efecto del Evangelio. A big part of your pastoral counseling, Y una gran parte de tu ministerio de consejería pastoral, your godly care for people, tu cuidado piadoso de las personas, is helping people see and believe es ayudarle a las personas a ver y a creer gospel truths. verdades del Evangelio. And it will affect gospel conduct. Y eso va a impactar la conducta, una conducta centrada en el Evangelio. Now, a gentle word of warning, and we'll conclude. Ahora una amable palabra de advertencia, y con esto vamos a concluir. If you are finding this a helpful way of thinking,
Si tú estás encontrando que esto es una manera útil de pensar, this idea of the functional centrality of the gospel, esta idea de la centralidad funcional del Evangelio, as you speak about it, mientras tú hables de ello as you use phrases like y uses frases como estas, the functional centrality of the gospel, la centralidad funcional del Evangelio, or making gospel connections, o hacer conexiones con el Evangelio, or bringing the gospel to bear on your life, o hacer que el Evangelio impacte tu vida, in your enthusiasm, en tu entusiasmo, other people might pick up the language, otras personas pueden agarrar el vocabulario and that's all it will be. y eso será todo lo que agarren. G.K. Chesterton said at one point, G.K. Chesterton dijo esto: there is nothing so deadening to the divine as an habitual dealing with the outsides of holy things. Say it again. There is nothing so No hay deadening nada tan letal para las cosas divinas than an habitual dealing with the outsides. que el tratar habitualmente con las cosas de afuera. And can I say there's nothing so deadening to the functioning of the gospel Y yo puedo decirles, no hay nada más letal para el funcionamiento del Evangelio than simply repeating words. que el simplemente repetir palabras. And so our training Y por lo tanto nuestro entrenamiento needs to be clear, necesita ser claro, careful, cuidadoso and consistent. y consistente. It needs to be clear because there's so much fuzziness. Tiene que ser claro porque hay tanta confusión It needs to be careful because there's so much room for error. y necesita ser cuidadoso porque hay mucho margen para el error. And it needs to be consistent because we forget. Y necesita ser consistente porque tendemos a olvidar. And as you train your people in that way, Y a medida que ustedes entrenen a sus gentes de esa manera, the gospel will exert its influence in an ever broadening way throughout your church. el Evangelio empezará a ejercer su influencia de maneras cada vez más amplias a lo largo de toda su iglesia. All right, let me wrap this up. Déjenme resumir todo. Some time ago, I was reading about a group of men. Hace un tiempo estaba leyendo sobre un grupo de hombres They were explorers. que eran exploradores. They had dedicated themselves to the exploration and the mapping of the vast deserts of North Africa. Y se habían dedicado ellos a explorar y a trazar mapas de los desiertos más vastos del norte de África. Technically, they were trained as sand dune morphologists. Ellos fueron entrenados como morfólogos de las dunas de arena. But their passion was the topography and the mapping of the desert. Pero su pasión era la topografía y el poder trazar mapas del desierto. And I remember reading one of them describing Y yo recuerdo leer que uno de ellos describió how after years of study, que después de años de estudio research, y de investigación reading ancient books, y de leer libros antiguos going on explorations, y al haber ido en varias exploraciones, how after all of that they carried maps in their minds. como después de haber pasado por todo eso, ellos ya traían mapas en su mente. And all it would take would be some offhand comment, Y todo lo que se necesitaba era algún comentario. maybe overheard on the streets of Cairo, A veces escuchaban ese comentario en las calles del Cairo, Egipto. some obscure ridge named. Escuchaban algún nombre raro ahí. And this guy said, a map of the entire of North Africa would slide into his mind. Y de inmediato un mapa de todo el norte de África venía a su mente. That's what the gospel needs to increasingly be like for us. Así es como debe ser cada vez más el Evangelio para nosotros. We should have an increasingly richly detailed gospel map. Debemos tener un cada vez más rico y detallado mapa del Evangelio en nuestra mente. And as we do that, Y a medida que lo hagamos as we have that, y lo tengamos, that will enable us to bring the gospel to bear eso nos va a permitir traer el Evangelio a funcionar for the good of your people para el bien de nuestra gente and for the strengthening of Christ's church. y para el fortalecimiento de la iglesia de To Jesucristo, his glory. para su gloria. Amen. Amén. Amen.